Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la nacionalidad. Bueno, para efectos del tema de la nacionalidad vamos a ver un pequeño video y ahorita regresamos para estar pendientes de este tema. Hola, bienvenidos a una clase de Derecho Internacional Privado. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la nacionalidad. En el Derecho Internacional Privado, que busca regular la situación y las relaciones de los individuos de la especie humana, en un mundo caracterizado por la coexistencia de sistemas jurídicos estatales que regulan a partir de la diferencia entre nacionales y extranjeros, tiene en cuenta la nacionalidad para solucionar los problemas de escoger la ley aplicable al Estado civil, la capacidad y las relaciones de la familia y de las personas. Por ejemplo, lo que nos reconoce como nacionales colombianos es la identidad con el Estado al cual estamos vinculados, nuestros próceres, nuestra historia nacional o los personajes que han hecho de la vida pública colombiana y que reconocemos como compatriotas. Bien, ahora, antes de continuar con el tema del video que ya estamos visualizando, vamos a revisar un texto que ya ustedes pueden estar viendo en pantalla, que es el texto constitucional para hablar acerca de cómo es que para el Estado mexicano podemos, en pocas palabras, tenernos como mexicanos. Fíjense que en materia de derecho internacional privado, la nacionalidad precisamente tiene que tener e influye directamente en la identificación del sujeto. Y esta nacionalidad no solamente puede aplicarse a las personas físicas, sino que también puede aplicarse a las personas morales. Si ustedes no recuerdan estas dos definiciones que seguramente vieron en sus materias como introducción al estudio del derecho, entonces las definiré en este momento. Las personas físicas son todas aquellas que existen corporalmente, tal y como estamos nosotros, ¿no? Es decir, en este preciso momento me pueden ver a través de la pantalla, soy una persona de carne y hueso, pero independientemente de eso, ¿qué sucede? Yo soy un individuo que puede celebrar acciones, que pueden tener incluso obligaciones y bueno, que precisamente vamos a tener en ese encuadre en la relación con diferentes personas. Ante esa parte, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo al momento de celebrar cierto acto jurídico, pues tengo que estar identificado, como por ejemplo, debo de tener un nombre, debo de tener una dirección, debo de tener una edad, un patrimonio y sobre todo este tema que es el tema de la nacionalidad. Yo me voy a identificar para celebrar diferentes actos a través de mi nacionalidad, que en este caso, pues bueno, yo soy mexicano. En el caso de las personas morales, bueno, ustedes recordarán que en el caso de las personas morales, ellas no nacen a través del acta de nacimiento, como sí lo hacemos las personas físicas. Una persona moral nace o surge a partir de lo que hoy conocemos como acta constitutiva. ¿Qué es un acta constitutiva? Pues básicamente es un documento que se redacta a través ya sea de un notario público o bien de un corredor público, en donde se especifican ciertas situaciones. Dentro de ellas puede derivarse las reglas de cómo va a funcionar esa sociedad. Pero por otro lado, también, ¿qué va a decir? Va a decir qué es lo que integra el patrimonio de esa sociedad, te va a decir cuánto va a durar, también te va a decir en qué casos puede disolverse, te puede decir cuál es el patrimonio o cuál es el capital social, cuál es el capital de reserva, en dado caso de que tengan algún cumplimiento de obligación que con el capital fijo no pueda pagarse, el porcentaje de acciones, el número de acciones que pueden tener, el nombre de los socios, el tipo de socio que va a influir directamente en la sociedad. Pero algo muy importante, cuando esta sociedad vaya a celebrar actos de derecho hacia otros países, pues ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener, en pocas palabras, que ser identificado por su nacionalidad. Entonces, las personas morales o las empresas o las sociedades también tienen nacionalidad. Entonces, este tema de la nacionalidad no es exclusivo de las personas físicas, como en este caso, pues como me están viendo, es una persona de carne y hueso, sino que también va a ser parte de las personas morales y estas también pueden llevar a cabo actos jurídicos. Ahora, actos de manera jurídica pueden celebrarse aquí en territorio nacional. Pero como nuestra clase es de Derecho Internacional, bueno, ¿qué es lo que sucede? Una persona física
y una persona moral, ambos mexicanos, pueden celebrar actos con terceros en un país extranjero? La respuesta es sí. Y vean, esta parte y esta regulación tiene que ver incluso con el tema del GATT. Hoy llamado, hoy no le llamamos GATT, hoy le llamamos Organización Mundial del Comercio, porque ha tenido una transformación derivada de las diferentes relaciones en materia internacional. Por ahí de época de los 90 es cuando se da este cambio de GATT a OMC. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En caso de que existan conflictos, sobre todo conflictos de cumplimiento de obligaciones, cumplimiento de alguna cuestión de un contrato, incumplimiento de contrato, reparación del daño, indemnización, cualquiera de estas situaciones que puede generarse por incumplimiento de un contrato, ¿qué es lo que sucede? De la nacionalidad va a derivar cuál es el tribunal competente. También en algunos casos, no es siempre, pero puede derivar. Entonces, ¿qué sucede? Si a lo mejor yo soy un comerciante de manera particular, que voy a celebrar un acto con una empresa, a lo mejor en Colombia, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en el contrato yo tengo que estipular quiénes son los tribunales competentes, si es en el caso de Colombia, que es quien va a recibir la mercancía, o soy yo, que es quien la va a dar. Es decir, tiene que tener esta doble funcionalidad y precisamente debemos de tener esta parte, ¿no? Es decir, debemos de tener el tema de la nacionalidad. Ahora, ¿cómo puede generarse la nacionalidad? ¿No? ¿Cómo puede darse la nacionalidad? Bueno, en el caso mexicano, el artículo 30 de la Constitución, que ustedes en este momento ya están visualizando aquí en la pantalla, al igual que yo, el artículo 30 de la Constitución mexicana nos establece, dice, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Ahorita voy a explicar qué es nacimiento y qué es naturalización, pero nos da los supuestos de cuándo una persona puede pedir al Estado mexicano ser parte de México y ser catalogado como mexicano, como individuo o como sujeto nacional. Y tenemos la primera parte. Son mexicanos por nacimiento. ¿Quiénes son los mexicanos por nacimiento? Y entonces nos dice la fracción A del artículo 30 de la Constitución, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Es decir, no importa si a lo mejor su papá es cubano y a lo mejor tu mamá es alemana, pero si naces en este territorio, dentro del Estado mexicano, eres catalogado mexicano. Por ese simple hecho de haber nacido en ese territorio, literalmente tienes la nacionalidad mexicana. Ahora dice fracción 2, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, supongamos que tu papá o tu mamá pues va embarazada, pero deciden hacer un viaje. Y en ese viaje, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor van a España, por ejemplo. Y en España, a lo mejor tienen complicaciones con el tema del embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no vas a nacer hasta los 9 meses, sino que eres prematuro, por ahí de los 7 meses, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede? Naces en territorio español, o naces en territorio colombiano, o naces en territorio cubano, no importa. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tus padres son mexicanos por nacimiento, aunque tú hayas nacido en territorio extranjero, tú puedes decir y pelear y tus padres pueden solicitar la nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque eres hijo de padres mexicanos, es decir, la genética, o en pocas palabras, o el dicho común mexicano, la genética no se niega. Y precisamente ante esa parte, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si tus padres son o están nacidos en territorio mexicano y tú naces en el extranjero, de todas maneras eres acogido como mexicano. Ahora, vamos a ir a la fracción tercera. Vean, dice, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. ¿Qué es la naturalización para poder explicar el tema de la fracción tercera? La naturalización es cuando tú, de alguna forma, no eres a lo mejor nacional argentino, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Por problemas, por economía, por trabajo, decides irte a México. Bueno, ¿qué pasa? Aquí llevas más de 10 años radicando, ¿no? Es decir, ya llevas un tiempo considerado para estar en ese territorio. Es decir, ya tienes un tiempo pues lo suficientemente grande como para poder saber cuál es el contexto mexicano, cuál es la historia mexicana, cuáles son los lábaros patrios. Es decir, ya tienes una cultura generalizada en ese tema. Bueno, en ese sentido, tenemos la primera parte.
Como eres extranjero y como llegas a territorio nacional y ya llevas muchos años aquí viviendo, pues obviamente tú dices, bueno, hay algunos trámites o muchos trámites o mi vida se ha ido complicando por el simple hecho de tener los documentos en el extranjero. Bueno, pues yo ya no pienso regresar a mi país, ya no quiero regresar a Argentina, ya no quiero estar allá, ya me quiero quedar en México y aquí es donde voy a radicar y aquí es donde voy a trabajar ya para toda mi vida. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú le pides a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la secretaría encargada de poder generar las naturalizaciones, que como ya llevas mucho tiempo viviendo en territorio nacional, es tu deseo poder pertenecer a esta nación no como extranjero, sino como nacional. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Bueno, pues lo que va a suceder en esos casos es que Secretaría de Relaciones Exteriores hará, en pocas palabras, un consenso de los motivos y de los documentos que tú estás entregando del por qué quieres ser mexicano. Después de eso, tendrá que hacer un análisis de tu persona y tendrá que pedir informes al país de donde tú eres originario. ¿Con qué objetos se emiten estos informes? ¿Con qué objetos se piden los informes? Pues se piden los informes para poder saber si es que también la persona que está pidiendo la naturalización no es complicado o no es a lo mejor un fugado o un perseguido político en su país, o si no es un delincuente o un traficante, es decir, tratan de generar que las personas también que quieran ingresar a territorio nacional, pues sean personas de bien, es decir, se quiera o no, en este país lo que menos se quiere es la incursión de extranjeros, pues solamente para tener sistemas intervencionistas o para generar caos, ¿no? O para generar problemas. Y bueno, sobre la generación de problemas, pues ustedes sabrán en pocas palabras que bueno, hay muchos extranjeros en territorio que vienen a generar cosas. Bueno, para evitar ese tipo de problemas, entonces Secretaría de Relaciones Exteriores es lo que hace, es decir, solicito a la autoridad competente en el país que tenga que ver con las relaciones internacionales y le pido que me explique qué tipo de persona es aquella que me está solicitando a mí el trámite. Cómo se ha comportado en aquel país, cómo de alguna manera pues ha generado su conducta en aquel país para poder determinar y saber y tener un parámetro de si es que lo puedo incursionar o si es que lo puedo introducir a territorio nacional como mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que se les otorgue, aquellos que la Secretaría de Relaciones Exteriores les otorgue la nacionalidad, por consiguiente, ¿qué va a pasar? Bueno, pues por consiguiente, quiere decir que si tú, una vez alcanzando la nacionalidad, vas al extranjero y tus hijos nacen en territorio extranjero, bueno, pues por el simple hecho de que tus padres han sido naturalizados mexicanos, pues tú también puedes tener el tema de la nacionalidad. Es decir, no importa que hayas nacido en territorio extranjero, si tus papás son naturalizados, tú vas a pedir la nacionalidad mexicana y es otra forma, de acuerdo a la fracción tercera, de poder obtener la nacionalidad. Y cuatro, fíjense, la cuarta fracción del artículo 30 dice, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. ¿Esto qué quiere decir? Las aeronaves mexicanas, ¿no? Puede ser de una cuestión de pasajeros, es decir, una cuestión comercial, porque aunque no se quiera ver el flujo de personas de un país a otro, también tiene fines comerciales. A lo mejor no estás con una cuestión de mercancías, pero sí estás transportando personas. Y las personas para la empresa, pues, ¿qué son? Son operaciones mercantiles, ¿no? Es decir, para ellos simplemente son cuestiones lucrativas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Um, si tú naces a lo mejor naces en el avión o naces en alguna embarcación, a lo mejor un crucero con nacionalidad mexicana, bueno, ¿qué va a pasar? Pues a pesar de que no estés en las aguas que le pertenecen al territorio mexicano, de acuerdo a la demarcación que marca el artículo 27 de la Constitución, no importa, ¿no? No importa si estás dentro de un bote, de un ¿cómo explicarlo? De una embarcación mexicana, pues por el simple hecho de estar dentro de esa embarcación, pues en automático tú vas a poder tener esa nacionalidad. Y es muy importante esto, o sea, vean cuántas formas, existen 4 formas para poder tener la nacionalidad mexicana. No es solamente que nazcas en este país, ¿no? Sino que también te dice si eres hijos de padres mexicanos, nacidos en el extranjero, pero de padres mexicanos nacidos en México, eres nacional mexicano. Sí, naces en el extranjero, pero tus padres son naturalizados mexicanos, también eres mexicano. Y en dado caso de que tú nazcas en una embarcación o en alguna aeronave
pero de naturaleza mexicana, también vas a ser mexicano. Entonces, vean, hay 4 formas para alcanzar el tema de la nacionalidad mexicana, o sea, no es nada más una sola. Ahora, dice, en el caso de la naturalización, bueno, la naturalización es otra forma de poder adquirir el tema de la nacionalidad. Hace un momento, ya no lo repetiré, expliqué cómo es el proceso ante Secretaría de Relaciones y Exteriores para poder pues pedir al final de cuentas la nacionalidad. Pero ¿qué pasa con la fracción segunda? El apartado B del artículo 30 también establece una fracción segunda en los casos de que no lo haya solicitado de manera directa a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Existe otra forma, y dice la fracción segunda. La mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicano, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que a efectos señale la ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú eres extranjero, pero te casas con un mexicano, sea hombre o sea mujer, esa es otra forma y otra manera para poder pedir la nacionalidad mexicana. Entonces, en este caso, ¿de acuerdo? ¿Cuántas formas existen para poder obtener la nacionalidad mexicana? Existen 6 formas. Cuando eres mexicano por nacimiento, de acuerdo al apartado A del artículo 30, y cuando son mexicanos por naturalización, de acuerdo al apartado B del artículo 30 de la Constitución. Entonces, existen 6 formas para poder alcanzar la nacionalidad mexicana. No es restrictiva y eso es algo que me gusta mucho. En otros países, sobre todo en los de Medio Oriente, cuando tú lees sus documentos, incluso que tienen que ver con el tema del Corán, pues básicamente lo que te establece es tienes que nacer en esos territorios para poder pertenecer a una nación, y en dado caso de que no sea así, al menos tienes que ser, no sé, judío, ¿no? En el caso de ellos de que judío o islámico, ¿no? Para poder tener el tema de la nacionalidad en algunos países, sobre todo, fíjense, ahorita hablaré de algo de los que están ahorita en pugna, que es Irán, Irak, Arabia Saudita, todos esos países de Medio Oriente que sí te exigen estar dentro del territorio. Bueno, para el caso mexicano, nuestra constitución, y por eso les digo que me gusta mi constitución, porque en la constitución es muy flexible. ¿Y por qué digo flexible? Porque te establece 6 formas para adquirir la nacionalidad. No necesariamente o no restrictivamente tienes que nacer en territorio nacional para ser mexicano, no, sino que existen estas 6 formas para que tú puedas tener la nacionalidad mexicana. Pero bueno, ya di la referencia, artículo 30, de todas maneras ustedes lo están viendo en este momento en la pantalla. Bueno, ahora vamos a ver un video y sobre el video haré algunas anotaciones también de manera importante. Y bueno, sobre esto también la nacionalidad conlleva obligaciones, pero ahorita hablaré acerca de las obligaciones que están en el artículo 31 de la Constitución, pero prefiero que veamos el video antes de continuar. Bueno, aquí creo que tengo unas fallitas. No, creo que ya se trabó. Bueno, híjole, quería que viéramos el video, pero bueno, si no es posible, pues entonces continúo con el artículo 31 que tiene que ver con el tema de las obligaciones. Sí, ya se trabó, ya ni modo. Bueno, entonces nos vamos al artículo 31. Ahora, sobre esta parte, bueno, yo les decía hace un momento, el tema del artículo 30 nos establece cuántas formas tenemos para poder adquirir la nacionalidad, pero no es solamente adquirir la nacionalidad. A partir de que tú adquieres la nacionalidad mexicana, te puedes considerar mexicano. Y al considerarte mexicano, el artículo 31 te dice y te establece 4 obligaciones como mexicano. No importa si adquiriste la nacionalidad por nacimiento o por naturalización, no importa. De todas formas, tienes que cumplir con las obligaciones del artículo 31 constitucional. En este momento, como decía hace un rato, ustedes ya lo pueden estar viendo.
Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean, el artículo 31. Listo, ya se ve un poquito más grande para que ahorita ustedes en la pantalla no lo vean reducido. Pero ¿qué es lo que sucede con el artículo 31? Dice, son obligaciones de los mexicanos, ¿no? Es decir, una vez que ya tuviste la nacionalidad, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer ya como mexicano? Bueno, puedes hacer muchas cosas, pero cuatro principalmente son esas obligaciones. Y esas obligaciones, en pocas palabras, son las que se tienen que hacer. Bueno, la primera dice, son obligaciones de los mexicanos. Fracción primera, ser responsables que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y su desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya eres nacional, ya obtuviste la nacionalidad. Bueno, ¿qué pasa? Pues ahora creas una obligación con tus hijos. ¿En qué consiste esa obligación? Pues que tus hijos, que también pueden considerarse mexicanos, no pueden dejar de estudiar. Al contrario, es tu obligación como padre mexicano brindarles el sistema de educación. Ahora, aquí la fracción primera nos está imponiendo un término, que el término es la educación obligatoria. Bueno, para poder explicar esto nos tendríamos que remontar al artículo tercero. Yo por casos prácticos no voy a regresar a la Constitución, pero simplemente lo voy a resumir en este momento. El artículo tercero, ¿qué es lo que nos dice? Nos establece dos tipos de educación. Una es la educación básica y la otra es la educación obligatoria. La educación básica contempla preescolar, primaria y secundaria y la educación obligatoria comprende la media superior, que nosotros conocemos como preparatoria, como bachillerato, bueno, ahí están esas situaciones. Es decir, tenemos esta parte de dos tipos de educación. Bueno, ¿qué pasa? Si la fracción primera del artículo 31 que están viendo en pantalla me obliga a tener la educación obligatoria, pues ¿esto qué quiere decir? Que yo como padre mexicano, como nacional mexicano, tengo la obligación, y digo, tengo la obligación de prácticamente que mi hijo concurra a la escuela preparatoria. Y aquí hay algo bien importante y eso me gusta de esta fracción primera. Eh, que tiene que ver con la parte de que pues el Estado también va a entrar en la obligación para que tus hijos puedan concurrir a esta educación. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes recordarán que la educación es una obligación del Estado. Entonces, al ser obligación del Estado, el Estado también está, en pocas palabras, o valga la redundancia, obligado a brindar los servicios educativos, al menos hasta la media superior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tienes, en pocas palabras, que hacer que tu hijo vaya a la escuela hasta la preparatoria para que este muchacho pues pueda instruirse. Y esto tiene que ver, y esto si lo están viendo en pantalla, vean las partes y vean los artículos, este numerado que estoy dando, que son fracciones que vienen en color azul. La última reforma de esta fracción viene del 15 de mayo de 2019. Para el derecho internacional Y me parece, uy, ya se activó el video. privado, la nacionalidad puede ser problemática en el evento de definirla para un sujeto de derecho dado. Para poder elegir la ley aplicable al estatuto personal de los... Bueno, híjole, ya está, empecé con la explicación y ya agarró el video. Bueno, ahorita lo vemos. Sigo con la explicación. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía es que este artículo, esta fracción primera, ha sido modificada. ¿Y por qué digo modificada? Porque la anterior reforma, que data del año 2012, decía que tenían que concurrir a una educación obligatoria, ya sea en el sector público o en el sector privado. Con la reforma del 2019, esto de público y privado lo eliminaron de esta fracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que lo deja abierto, es decir, no determina si tiene que ser de cuestión obligatoria o de cuestión pública.
Esto seguramente va a generar problemas. ¿Por qué? Porque la anterior fracción pues sí lo definía. Pero bueno, ¿dónde vamos a saber que sí tiene el Estado, o ya sea el papá o el Estado, la obligación de brindarle educación privada o pública? Cuando vengan los problemas. ¿Y por qué digo cuando vengan los problemas? Porque derivada de estas fracciones y derivada de estas modificaciones del texto constitucional, van a surgir problemas en donde tendrán que ir a la Corte, y la Corte tendrá que definir o aclarar en su momento, y si fuera el caso, el tema de es que si también sigue incluyendo el tema de educación pública o educación privada. Pero bueno, hasta ahí se queda. Es decir, tú como padre tienes la obligación de hacer lo que estudie, y dos, de andar revisándolo, de estar pendiente de él, de que de alguna manera pues eh, no, no se sustraiga, no sea omiso, y ¿cómo podemos llamarlo? No sea, ¿cómo explicarlo? No sea, al final de cuentas, flojo. Bueno, lo diré, no quería decirlo, pero flojo, porque pues es tu responsabilidad que él concurra. Vean, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento de acuerdo a la fracción 2 del lugar que residan para recibir instrucción cívica militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en pocas palabras, tú también tienes que tener cierta instrucción, y la instrucción precisamente tiene que ver con esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Que los muchachos pues acudan a las ceremonias. Es por eso que en las escuelas, lo que tenemos en las escuelas, pues es que las personas van a estar en un ámbito en un ámbito de que todos los días lunes, pues ellos van a tener ¿cómo explicarlo? Um, eh, su, eh, su ceremonia. Y la ceremonia, pues, ¿qué va a conllevar? Pues la ceremonia conlleva a que estas personas, pues, tengan, en pocas palabras, una mejor educación cívica, es decir, que entren al tema de lábaros patrios, celebren a la bandera y bueno, enfermería y lo demás. Tercero, fracción tercera, alistarse y servir a los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia del territorio, el honor, los derechos y los intereses de la patria, ¿no? Que eso también es otra fracción que se modificó recientemente, pero bueno, es en pocas palabras los servicios militares, ¿no? Sobre los servicios militares, pues también vas a tener una gran responsabilidad. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados de la Ciudad de México y en el municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, que eso también resulta importante, ¿no? Es decir, que tienes que pagar impuestos, ¿no? O sea, se quiera o no, se tienen que pagar impuestos por el tema de la nacionalidad. Y bueno, ¿para qué se tiene este pago de impuestos? Pues porque el Estado puede tener ciertos beneficios para aquellas personas que en pocas palabras tengan tengan sus servicios, ¿no? Por ejemplo, pavimentación, alumbrado, bueno, todo eso se paga de los impuestos que pagamos todos nosotros. Y bueno, de allí es de donde se saca ese dinero para poder tener una mayor fluctuación y un mayor ejemplo del tema económico y el tema del dinero. Pero bueno, el pago de impuestos es importante, ¿no? Todos hoy nos vemos beneficiados a través del pago de impuestos y es importantísimo para ver esa parte. Bueno, vamos a ver esta situación. Vamos a ver ahora sí el video y ahorita regresamos. Actores jurídicos y de esta manera que genere certidumbre y seguridad jurídicas. Desde este punto de vista encontramos dos nociones básicas a las cuales se les da especial importancia: los conceptos de nacionalidad de derecho y la nacionalidad de hecho o efectiva. La nacionalidad de hecho o efectiva es la calidad de integrante real o verdadero de una comunidad nacional. Es la valoración sociológica y cultural de la relación entre un individuo y una comunidad, que evidencia que aquel comparte los elementos definidores del grupo de manera dinámica
y por ello definidora de su personalidad individual y social. Los rasgos mínimos, pero esenciales de esa identificación, individuo, grupo, o de los hechos de los cuales puede deducirse simbiosis entre ambos, deben ser identificados por el legislador y por el jurista para organizar y definir con conocimiento de causa y con realismo la nacionalidad de derecho. La nacionalidad de derecho es un concepto menos rico en significaciones. Es la relación jurídica de una persona con la población constitutiva de un Estado, que puede ser o devenir nominal, establecida a partir del nacimiento, de un acto voluntario o de un hecho político relacionado con el lugar de nacimiento. La presencia o el hecho de poseer bienes en el territorio de un Estado incluye a los extranjeros como habitantes del ámbito territorial de vigencia del sistema jurídico y como sujetos de la jurisdicción de las autoridades de ese Estado, reconociendo que en razón de su personalidad continúan incluidos como integrantes del ámbito de vigencia personal de la ley del Estado, del cual son nacionales, originarios o adoptivos, para la regulación de su estado civil, su capacidad y sus relaciones de familia o régimen de parentescos. La aceptación de los extranjeros como habitantes del ámbito de vigencia territorial del sistema jurídico de un Estado tiene un sentido material o, como dijeron los clásicos, real. En razón de la presencia de las personas o de sus intereses en el territorio y por ello el sometimiento de los actos, de los hechos y de las cosas a sus pautas está en la definición de la ley territorial. La inclusión de una persona entre los integrantes del ámbito de vigencia personal del sistema jurídico de un Estado, que por tener la nacionalidad de otro está sometida simultáneamente a la regulación personal de un sistema jurídico extranjero, se define en favor de la aplicación de uno u otro sistema. Cuando la presencia o el hecho de poseer bienes en el territorio de uno de ellos y el principio de exclusividad obligan al Estado territorial a considerarla su nacional y no una extranjera. Las consecuencias de la nacionalidad en derecho internacional público, como el derecho a beneficiarse de la protección diplomática y la representación consular, en el derecho público interno, como la singularidad de los derechos políticos y electorales o la obligación del sistema o del servicio militar, son cuestiones accesorias, pero importantes para el derecho internacional privado. Otras consecuencias de la nacionalidad le son esenciales o le son propias, como el sometimiento a la ley patria en materia del estado civil, capacidad y parentescos, o la destinación del servicio de registro civil consular. Existen, por el contrario, algunos eventos en los cuales las consecuencias de la nacionalidad le son diferentes, porque las normas que la regulan se aplican indiscriminadamente a extranjeros y nacionales, como en materia de impuestos, que se imponen a los actos o a las cosas sin importar quiénes lo realizan o las poseen, o en materia de derecho penal, que se aplica en razón del lugar de la infracción a propios y a extraños, aunque algunas delincuencias sean imputables a unos y no imputables a otros, como la traición a la patria y el espionaje, que en algunos eventos puede cometerse con conductas similares. De la misma manera, la regulación de la adquisición y de la pérdida de la nacionalidad en el derecho público interno y en el sistema de coordinación internacional de las competencias estatales personales, que es propio del derecho internacional público, son temas a los cuales el derecho internacional privado hace referencia y tiene en cuenta para la regulación de los temas que son de su resorte. Por ello, parte del presupuesto de que el Estado dador de la nacionalidad, el Estado competente para regular los requisitos y las condiciones de su adquisición y de su pérdida, son solo el Estado colombiano. Bien, como podrán darse cuenta, pues básicamente lo que estamos teniendo es una regulación en donde tenemos esta parte, pues que tiene que ver con el tema de la nacionalidad. Bueno, en realidad lo que estamos viendo es que el tema de la nacionalidad implica, en pocas palabras, una
situación, pues que conlleva a su vez varias, varias consecuencias y esas consecuencias precisamente tienen que ver con el tema de los actos que realicen las personas, ya sea de manera particular o de manera privada, sí, de manera particular o privada, pues que directamente implican un golpe el Estado, hacia el Estado, hacia el Estado mexicano y sobre todo a ti de manera personal, porque esa nacionalidad va a infringir en la parte de en la parte de tener un tema en la parte de tener un impacto trascendental en diferentes ámbitos. Y bueno, lo que podemos ver es que esta cuestión que implica la nacionalidad, pues te da identidad, te da cierto fenómeno de perseverancia, te da una cuestión de tener un impacto, una sororidad. Es más, podría decir que hasta una situación pues sí, de beneficio para poder saber cuáles son tus derechos y cuáles son aquellos que vas a estar denominando. En ese sentido, la parte de la nacionalidad resulta ser muy importante, sobre todo para esos aspectos pues, que implican una gran pues, trascendencia hacia el territorio y sobre todo para la identidad de los individuos. Pero bueno, ¿qué pasa con la naturalización? Esto era otro trámite y era otra cuestión de las que estábamos hablando hace un momento y bueno, vamos a ver un poco acerca de esto. Extranjero o persona que viene de visita a México, seguramente te has hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo me puedo naturalizar? Existen 20,000 opciones para mí. Me dijo un gestor que puedo hacerlo de esta manera. Me dijo que lo puedo hacer de la siguiente. Vamos a descubrir el día de hoy la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo me puedo hacer mexicano? Es muy sencillo. La mayoría de los extranjeros tienen una infinidad de opciones para siempre quedarse en México, ya sea tener una tarjeta de turista o ser residentes temporales o ver si tienen opciones de acudir a una residencia permanente. Esto es muy sencillo para muchas personas, para otras no tanto, pero muchos ya se han quedado mucho tiempo en México, tienen su FM3 o FM2 desde hace mucho tiempo y se hacen la pregunta, ¿cómo me puedo convertir en una persona mexicana? ¿O cómo puedo transformar mi situación? ¿O incluso cómo puedo nacionalizarme o ciudadanizarme? Existen muchas opciones y muchas formas en que la gente le llama este proceso. El nombre correcto es naturalización. Y aquí vamos a resolver cuáles son las opciones que yo tengo si soy un extranjero que se quiere naturalizar. Bueno, la primera de ellas es contar con 5 años de legal estancia en México. La legal estancia aplica cuando yo tuve una tarjeta de residencia FM2, FM3, residencia temporal o residencia permanente. Si estos 5 años yo los junto y en esos 5 años durante los últimos 2 no me he ausentado por más de 180 días, mágico, ya soy elegible para obtener una naturalización. Existe otra modalidad, si te casas, tienes un hijo, concubinato o si eres de un país latinoamericano o de la península ibérica, te vas a encontrar en la situación de poder obtener la naturalización únicamente con 2 años de legal estancia. Si te encuentras en esta situación, la recomendación más simple es que acudas con nuestro despacho para que te podamos ayudar. En caso de que no quieras hacerlo, ¿qué más necesitas? Uno, necesitas una constancia de antecedentes no penales o no antecedentes penales federales. Esta la vas a conseguir en la Ciudad de México por una calle que se llama Tlalpan.
La otra es obtener una constancia de no antecedentes locales. Esta la vas a obtener dependiendo del estado en el que vivas. Si vives en Querétaro, necesitas una de Querétaro. Si vives en el Estado de México, una del Estado de México. Hablando de todas estas opciones, ¿qué más necesitas? Uno de los elementos fundamentales es que tu pasaporte se encuentre vigente por lo menos 6 meses. Existe situación como por ejemplo con los venezolanos ahorita, donde se los reciben con menos tiempo, pero esa es una situación especial. Ahora, también necesitas que tu tarjeta FM2, FM3, residencia temporal o permanente, tenga por lo menos 6 meses de vigencia, ya que si tiene menos tiempo, tendrás que esperar a renovarla para poder hacer el trámite. Otro de los documentos fundamentales es tu acta de nacimiento, partida de nacimiento o registro civil, depende de cómo le llamen en tu país. Es importante que esté apostillada y si está en otro idioma, se encuentre traducida. Con estos documentos base te encontrarás en condiciones de poder obtener una naturalización. Muy importante, debes de pasar un examen. El examen es difícil, sí, cada año se está volviendo más complicado conforme a las nuevas reformas y disposiciones que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros como despacho, la recomendación más grande que hacemos es que estés en contacto con todo el conjunto de gente que está haciendo trámites de naturalización. Ellos podrán ayudarte a saber cuáles son las preguntas más recurrentes que últimamente salen dentro de los exámenes. ¿Por qué te digo esto? Porque en el pasado solo eran 100 preguntas muy sencillas que tú tenías que aprenderte. El día de hoy las preguntas van modificándose conforme a las necesidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La recomendación más amplia: toma la decisión y asesórate. Y recuerda que DMSC estamos para ayudarte. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Bueno, como podrán darse cuenta, el tema de esta naturalización da muchas cosas, da muchos beneficios. En esa parte, lo que estamos visualizando es que la naturalización pues conlleva también ciertas reciprocidades y el trámite también no es tan sencillo, o sea, la naturalización conlleva también ciertas obligaciones. Las obligaciones pues tienen precisamente ese efecto, ¿no? Es decir, tienen o conllevan, por lo que estamos viendo una regulación pues también bastante extensa. Vean, este término de cuestión eh, de nacionalidad también se da para evitar este tema y esos problemas de doble nacionalidad. Vean el artículo 32, dice: la ley regulará el ejercicio de los derechos de que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable en los casos que así lo señalen las otras leyes del Congreso de la Unión. Y esto es algo muy importante porque lo que estamos viendo, en pocas palabras, es que pues el Estado mexicano no quiere que tengamos nacionales con doble nacionalidad, o sea, se va a tratar de en todo momento preservar una nacionalidad para una cuestión mexicana y evitar los conflictos de la doble. ¿Por qué? Porque obviamente a un sujeto lo tiene que proteger un país y ese país precisamente el que te tiene que proteger pues es aquel en donde naciste o bien aquel que escojas en caso de que nazcas en el extranjero, porque también podrás escoger seguramente de acuerdo a las constituciones de otros países que puedes pertenecer a otra, pero tienes que escogerlo y eso tiene que ver también para poder saber con quién se cuenta y con quién no en un caso de un conflicto bélico. Fíjense, en tiempos de paz ningún extranjero podrá servir en el ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública para pertenecer al activo del ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento. A desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera general para todo lo personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana.
Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y de todos los servicios que practica y de comandante de aeródromo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y en todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno o que sea indispensable para la calidad del ciudadano, que bueno, eso también implica cierta reciprocidad, es decir, si bien es cierto, tenemos mexicanos por nacimiento, también por naturalización, pero pues se prevé que en todo momento los mexicanos tengan preferencia. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.